prensa con Gustavo Alegret. Uruguay a la espera de recuento de votos para definición presidencial. El candidato de centro derecha, Luis Lacalle Pou, lidera con ligera ventaja. No cesan las manifestaciones en Colombia. Jornadas de cacerolazos y protestas pacíficas avanzan mientras el gobierno se prepara para una conversación nacional. ¿Logrará Iván Duque parar la calle? Y suma o resta a la carrera por la nominación demócrata el ingreso del multimillonario Michael Bloomberg a esta contienda de cara a las elecciones del 2020. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que vamos a compartir en la próxima hora con las voces de los analistas que ya nos acompañan, periodistas, ambos. El primero, Pablo Pardo, es periodista español, trabaja para el periódico El Mundo de Madrid como corresponsal en Washington. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con Pepe López Zamorano. Pepe es periodista mexicano y es director de La Red Hispana. Director de noticias. Director de noticias. Gracias, Pepe. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta semana de Acción de Gracias. No sé vosotros, pero viniendo esta mañana a la oficina ya me ha dado la sensación de que esta ciudad está al 50% y a medida que se acerque este próximo jueves, Día de Acción de Gracias, me parece que no va a quedar un alma o que voy a quedar yo y alguien más, pero muy pocos. No sé si celebráis Acción de Gracias vosotros. Yo sí celebro, tengo una familia mixta, digamos, o sea, mi tercer hijo fue nacido en los Estados Unidos y se ha criado con las costumbres de este país. Yo particularmente no soy muy afecto al pavo, así que hacemos también una cena un poco híbrida, que es unos tamalitos mexicanos propios de salsa verde y en esta ocasión vamos a hacer tamales de salsa verde y de hormigas. Una hormiga ¿Y aquí poblana, las consigues? No, estas las trajimos indocumentadas desde México. Cuidado con esas de revelaciones, porque cuando entras te piden si traes almuerzos, comidas... Todo está registrado. Ah, bueno. No sabía que estabas colaborando con el CBP ahora. Bueno, sí, un sueldo extra. Y además tengo muy contento porque tengo a mi hija que viene desde Nueva York con mi nieto, que me la va a pasar muy en familia, y unos familiares que vinieron este fin de semana desde Carolina del Sur, así que va a ser una buena celebración familiar para mí. Semana al completo. Van a deportar a las hormigas. Están en eso, están ahorita en el proceso, pero estamos defendiéndolas con todo lo que podemos. ¿Qué suerte tienes? Porque a mí una vez en el aeropuerto me cazaron, literalmente traía poco menos que el cerdo vivo de España y me lo sacaron todo y se quedaron con todo y no me pusieron una multa por una intercesión directa de la Virgen de Covadonga. Y desde entonces no traigo comida de España. ¿Lo de Covadonga es por tus raíces? Sí, por mis raíces asturianas. Yo creo que ya me protegió, porque si me hubieran porque metido si una no, multa, tiene que ser la de Guadalupe, si ¿no? me hubieran metido una multa, estaría pagando todavía ahora, vamos. Pero... Yo creo que en la frontera cuando llegas te dicen de dónde vienes. Si vienes de España, siempre te preguntan, trae jamón, Spanish ham. Yo lo que he comprobado, por ejemplo, es que Washington es mucho más duro que Nueva York. No sé por qué. Y luego los que sí que tienden a ser, por lo que yo he visto, bastante duros son los aeropuertos de la costa oeste, porque ahí viene gente de Asia y literalmente los asiáticos comen todo, más que los españoles o los latinos. Y entonces, y además su concepto es que, pues bueno, hay que comer hasta el último animal que queda, ¿no? Esa es la teoría china. Así os están dejando sin vaquitas en México y lo que haga falta. Y entonces se traen literalmente, pues eso, no solo el cuerno del rinoceronte, sino el rinoceronte entero, vamos. Ahora, pero en lo más sustancial, a mí es un poco agridulce esta celebración del Día de Acción de Gracias. Y lo recuerdo del año pasado especialmente, porque cuando se ha celebrado aquí el Día de Acción de Gracias, que es un símbolo nacional de hospitalidad, ¿no? Cuando los primeros indocumentados, ¿no? Los colonos europeos fueron recibidos, ¿no? Y de alguna manera festejados por los indios Guanampoax hace exactamente 400 años, ¿no? Siempre en esta celebración, especialmente en la era de Trump, coincide que hay algo que tiene que ver con los Dreamers, ¿no? El año pasado, ¿te acuerdas? Fue también que estaban en la incertidumbre. Lo celebraron con las alambres de púas en la frontera, los inmigrantes que venían de Centroamérica. Ahora otra vez cae el Día de Acción de Gracias en momentos que los Dreamers están con esta zozobra de qué va a pasar con su futuro, su vida en Estados Unidos a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, siempre que pienso en el Día de Acción de Gracias como un símbolo de hospitalidad,
me duele pensar que hay tantas cientos de miles de personas que en este momento están viviendo en una zozobra emocional y personal por la incertidumbre de su futuro en Estados Unidos. Es que yo creo que el análisis político en Estados Unidos hay que hacerlo en función de lo que hoy ha dicho el todavía, creo, secretario de Energía y exgobernador de Texas, que ha dicho, y cito textualmente, que Trump es el elegido y ha sido enviado a hacer grandes cosas. Hay que mirar las cosas en su contexto, Pepe. Estamos ante el elegido. No se le pueden pedir a los inmigrantes que vayan contra el elegido. Acabas de iluminar mi camino, Pedro, con Pablo. No, pero yo os recomiendo mucho si esta teoría de la elección divina de Donald Trump gusta, que veáis una serie que me parece está en Netflix, se llama La Familia. Sí, la he visto. Y es extraordinaria porque explica precisamente cómo la parte más conservadora y religiosa, o de inspiración religiosa en Estados Unidos, se ha metido de tal manera en la política que marca los ritmos de una manera relativamente silenciosa, porque cada vez es menos o cada vez es más evidente. Y el último capítulo lo dedica exclusivamente a la figura del presidente Trump, que si bien su comportamiento no responde a los comportamientos del cristianismo tradicional, sí es bendecido precisamente porque, de acuerdo al Antiguo Testamento, el Señor se basa o se utiliza a los hombres que erran y que se equivocan, y a pesar de esas equivocaciones puede hacer cosas grandes. Bueno, a mí me han dicho en comunidades evangélicas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, comparan mucho a Trump con el rey David. En el sentido que, sobre todo por una anécdota muy entrañable del rey David en el Antiguo Testamento y en la Torá judía, que es que envía varias veces a un general a la guerra con la esperanza de que lo maten para así poder tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces, en el caso de Donald Trump, pues digamos, como no es la persona más perfecta, etcétera, pero es, como tú dices, es a quien Dios ha elegido para llevar a cabo sus obras. No he visto la serie de Netflix, pero lo que sí les puedo decir, y estoy absolutamente seguro, es que con lo que ha hecho Trump, especialmente hacia las comunidades más vulnerables de Estados Unidos, porque no solo lo ha hecho con los inmigrantes, lo ha hecho con otras comunidades, por ejemplo, aquellas comunidades que ahora resienten todos los cambios legales que tienen que ver con obtención de estampillas de comida, subsidios de vivienda, Medicaid, etcétera, es que ha resquebrajado para toda la vida la imagen del Partido Republicano como el partido de los valores familiares. Y los republicanos son cómplices porque no han, primero que nada, cumplido su responsabilidad constitucional en el Congreso de tratar de servir como contrapeso en todas las cosas que ha hecho Trump por órdenes ejecutivas, y siguen metiendo la cabeza en la arena para no sacar los temas pendientes que hay de la agenda nacional y que tienen que ver precisamente con el tema de los... Pero yo creo que eso, ahí no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo creo que no hay... O sea, que los republicanos siguen vendiéndose como el partido de los valores familiares y mucha gente sigue viéndolos como el partido de los valores familiares. Es decir, no sé si es porque a lo mejor les gusta tanto la familia que tienen varias, porque, por ejemplo, estamos... Pero eso es una condición propia de los republicanos, porque, Pablo, eso puede pasar entre los demócratas, es decir, bueno, no responde a ideologías. Lo curioso es que cuando miras cuántos presidentes de Estados Unidos en la historia ha habido divorciados, te salen dos grandes sólidos defensores de la familia, Ronald Reagan y Donald Trump. Lo curioso es que, por ejemplo, el gabinete de Donald Trump está, sobre todo el primero que tuvo, era el club de las terceras esposas, porque todos estaban casados 3 veces. Entonces, es decir, son cosas que son muy llamativas, que luego estas personas pues hacen llamamientos en favor de la familia, de la unidad familiar, etcétera, cuando al mismo tiempo, pues digamos que tienen sus hormonas completamente descontroladas. Pero eso sí, de lo que se trata, digamos, es de guardar mucho las apariencias, de estar en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, de una serie de cosas. Pero yo veo una desconexión muy grande que, sin embargo, no les pasa factura. Yo creo que los evangélicos, etcétera, que son la base del Partido Republicano ahora mismo, siguen votando por ellos. Pero si hay alguna persona que sigue viendo a los republicanos como el partido de los valores familiares, hay una disociación entre la realidad y lo que están viendo, porque me parece que especialmente lo que marcó un parteaguas en esa visión del Partido Republicano como el de los valores familiares fue la política de separación de niños migrantes. Sí, pero... Y donde vimos que incluso en ese caso específico sí hubo voces conservadoras
que estuvieron absolutamente en desacuerdo con el presidente. Y de hecho fue la insostenibilidad del apoyo que tenía el Congreso lo que lo obligó eventualmente, junto obviamente con los fallos judiciales, a echar atrás esa política. Entonces, eso te va a quedar en el imaginario colectivo de Estados Unidos como una de las grandes cosas que el presidente Trump ha hecho, que es básicamente convertir a los republicanos en el partido de Trump, no necesariamente el partido que tenía esos valores familiares. Finalmente fue Ronald Reagan, que mencionaste, el que aprobó la reforma migratoria de 1986, entre otras cosas. Fue George W. Bush el que impulsó la idea de que los latinos tenían que ser el gran pilar de largo plazo de la construcción del partido republicano. Por ello son los latinos los que son el pilar del catolicismo en Estados Unidos, especialmente los inmigrantes. Entonces, todo eso, en mi opinión, Trump ha ayudado a destruirlo, poco a poco. No lo ha logrado por completo, pero lo está. Sí, pero yo creo que la percepción sigue siendo esa. Es como el Partido Republicano es el partido de la sostenibilidad fiscal. Es decir, tú miras, en 1980 gana Ronald Reagan, Estados Unidos entra en una época de déficit fiscales, de la cual solamente sale 2 años, en los cuales, qué casualidad, Bill Clinton es el presidente. Todos los republicanos crean déficit, aumentan el déficit, aumentan la deuda. Sin embargo, está completamente metido en la cabeza de la gente que no, que los demócratas son el partido del déficit, los demócratas son los que gastan, los demócratas son los que gastan. Cuando los republicanos gastan lo mismo. Lo que pasa, la gran diferencia es que los republicanos gastan para subvencionar a los agricultores y los agricultores, los republicanos también tienen déficit porque reducen los impuestos a los ricos, mientras que los demócratas gastan más dinero pues, en otros programas que tienen menos popularidad entre cierta gente, como por ejemplo uno de los candidatos a las elecciones este año, que es Mike Bloomberg. Bueno, pero no les puedes negar a los republicanos que han hecho bastante para incrementar el déficit moral del partido. No, el déficit moral y el déficit fiscal, ambos. ¿De quién es culpa? ¿Es culpa de los demócratas que no han sabido explicarse o es una habilidad de los republicanos que pueden hacer sin deconstruir esa percepción de defensores de la familia y defensores del equilibrio fiscal? Wow, esa es una pregunta muy complicada. Por eso os la hago. No sabría decirlo. Yo creo que los republicanos han dominado esta retórica desde el principio. Y también hay una cosa importante, es decir, vamos a ser claros. Si tú... Cato Institute. El Cato Institute fue fundado, creado y es financiado por 2 mega multimillonarios, los hermanos Koch. Bueno, uno de ellos en paz descansa. Bueno, uno de ellos en paz descansa, efectivamente, desde hace un año, vamos, pero su obra le sobrevive. El otro, el Peterson Institute for International Economics. Bueno, toma su nombre de Peter G. Peterson, que es un señor que cuando se murió tenía $3 billones. Es decir, digamos, el dinero, lógicamente, quiere que le bajen los impuestos a él y que no le suban los impuestos a él, sobre todo para financiar o para ayudar a gente que consideran que no se lo merece. Entonces yo creo que ha habido un esfuerzo muy claro. Ya sé que esto suena muy conspiratorio, etcétera, etcétera, pero bueno, es un hecho. Es decir, ahora mismo creo que es uno de los temas de hoy. Precisamente estamos asistiendo a una situación verdaderamente marxista en Estados Unidos, que es multimillonarios del mundo unidos. Es decir, hay que parar a Elizabeth Warren y a Bernie Sanders como sea. Entonces ya tenemos varios multimillonarios, el último, Michael Bloomberg, con 58.000 millones, que van a tratar de impedirlo. Para responder un poco a tu pregunta, yo creo que hay una respuesta que es estructural y una que es coyuntural. A mí me parece que la estructural es que hay grandes sectores de los Estados Unidos, especialmente los sectores blancos rurales, donde no ha habido un gran acceso a niveles educativos, ¿no? Y son estos sectores de las rocallosas, ¿no? Lo que llaman rednecks, white trash, crackers, etcétera, alguna serie de peyorativos, ¿no? Que básicamente creen esta idea del individualismo, la idea del patriotismo, de Estados Unidos como una superpotencia, el excepcionalismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y tienes coyunturalmente a un grupo de políticos, especialmente republicanos, que medran en ese tipo de carácter que tiene ese tipo de estadounidenses. Y ahí te das cuenta cómo históricamente este sector de la población ha votado por los republicanos, por los conservadores, por lo menos en los últimos 70, 80 años, porque no siempre fue así. Han votado por los republicanos en los últimos 70, 80 años, justamente por un partido que una vez que llega al poder y cuando los candidatos llegan al poder hacen y toman políticas programáticas y proyectos, etcétera, que van en contra de esa clase, por decir algo, Donald Trump. Votan por Donald Trump y entonces Donald Trump con los signos de la identidad cultural, la religión, las armas,
el muro, los inmigrantes que son narcotraficantes, etcétera, crea esta identidad cultural con ese sector de la población, pero las políticas de Donald Trump les afectan. Él quiere acabar con Obamacare. Obamacare ha beneficiado, si alguien ha beneficiado, aparte de los latinos, ha beneficiado a ese sector de la población, ese que en este momento tiene una crisis de salud pública por la adicción a los opiáceos y que están muriendo en cantidades sin precedentes, por encima incluso de las comunidades vulnerables afroamericano, hispana en los Estados Unidos. Y les quiere destruir el Seguro Social y el Medicare y el Medicare. Esos señores, esos votantes de Trump dependen de eso. Muchas veces para subsistir, para sobrevivir, porque no tienen dinero. Tienen que llevarles clínicas ambulantes porque no tienen dinero para ir al doctor, no tienen automóviles, etc. Entonces, es bien singular cómo, desde el ámbito de la política, ¿no?, tienes el cortejo de ese voto, digamos, no educado, blanco, rural, por el cual no haces absolutamente nada y sigue siendo tu pilar absoluto. Fue el que cuando Obama criticó, que dijo, deje que se refugien en sus armas y en su religión, ¿no? Porque es verdad, esa guerra, esas políticas de identidad son las que mantienen a los republicanos, porque si haces un análisis objetivo de sus políticas, esas políticas no benefician a esos electores. Pero eso es muy exitoso no solamente en Estados Unidos, ahora también se está exportando, porque Brexit es eso. Es decir, Brexit es la gente de fuera de Londres que ha votado por Brexit. Una vez que el Brexit se consume, Londres se va a convertir en una capital financiera todavía más grande de lo que es. El resto de Gran Bretaña se va a desindustrializar todavía más de lo que es. Curiosamente, en Londres, que es donde han votado en contra del Brexit, van a salir completamente beneficiados. De hecho, ya hay empresas como Tesla que han dicho que no construyen fábricas en Gran Bretaña por Brexit. Y la gente que ha votado por Brexit es precisamente la gente que peor lo va a pasar. En España tenemos el caso de Vox, es un partido inspirado en Donald Trump. La gente se fija en Vox y vota por Vox en gran medida por su defensa de la unidad de España y por su política antimigratoria. Pero Vox lo que dice también es que ellos van a bajar los impuestos a la gente que más dinero gana y que se lo van a bajar drásticamente. Al final, la gente, digamos, que compite por los puestos de trabajo con los inmigrantes va a estar en peor situación una vez que si algún día llega Vox al poder. Hablabais de Michael Bloomberg, antes de irnos a la pausa. Este pasado fin de semana presentó de manera ya formal, porque lo sabíamos la semana anterior, completó los formularios que le permitían iniciar ese camino formal a la aspiración para la nominación demócrata, y este fin de semana difundió un vídeo en el que ya abiertamente es candidato para las elecciones o para las primarias demócratas. Lo sorprendente de Michael Bloomberg es, uno, es un multimillonario a diferencia de todos los otros candidatos. Dos, ha dicho que va a apostarle a una estrategia por el Super Tuesday, una jornada de primarias en las que un grupo importante de estados votan el mismo día y, en paralelo a esto, tres, anuncia una inversión de 30 millones de dólares en anuncios publicitarios. 30 millones que, si los comparamos con lo que se han gastado el resto de candidatos, lo supera a todos. Pablo. Bueno, es el estilo de Michael Bloomberg. Yo me acuerdo en sus primeras primarias en Nueva York, creo que fueron en el año 2000 o 2001, Bloomberg había sido toda su vida demócrata, pero el Partido Demócrata es mucho más fuerte que el republicano en Nueva York, entonces él lo tenía más fácil si competía como republicano en las primarias, porque iba a haber menos candidatos y los candidatos tenían menos dinero. No recuerdo exactamente, pero creo que gastó algo así como 52 veces más en las primarias que el siguiente candidato. Y ganó, no ganó por mucho, pero ganó. Entonces, digamos que esto es muy típico de Bloomberg y es también muy negativo, pienso yo, porque o sea, da una impresión, una imagen muy mala, porque es como directamente que una democracia está en venta. Con lo cual a mí me parece que una cosa bastante mala. Bueno, eso vino avalado por la decisión de la Corte Suprema de permitir el gasto o la recepción de fondos ilimitados. Efectivamente, sí, completamente. E incluso antes de la decisión del Supremo, del Citizens United, tú podías autofinanciarte tu campaña. Es decir, pero bueno, esto yo creo que da una imagen que no es muy buena. Yo pienso que Bloomberg, personalmente pienso que no va a ir a ningún sitio. Es decir, creo que no tiene tirón popular, que solamente lo tiene en la ciudad de Nueva York y entre ciertas
clases urbanas educadas o de nivel socioeconómico alto. Pienso que además va a energizar al ala izquierda del Partido Demócrata, porque es decir, es un señor con 58 billones de dólares que entra en campaña después de haber sido demócrata, republicano, independiente y ahora vuelve a ser demócrata, es decir, que es como Donald Trump. Pero eso no es una fortaleza también. Es decir, aquellos republicanos moderados que no ven con buenos ojos a Donald Trump pueden optar por apostarle a Bloomberg. Y los hay republicanos que no se sienten cómodos con lo que está haciendo el presidente. Pero yo creo que no son un número suficiente como para darle una victoria en unas primarias demócratas a Bloomberg. Y creo que además precisamente eso puede perjudicar, digamos, a otros centristas demócratas, fundamentalmente a Joe Biden, porque puede un poco partir su voto. Bueno, a partir de tu pregunta, yo creo que no le va a ayudar necesariamente porque típicamente los que participan en las primarias son el ala más progresista del partido. Entonces, muy probablemente en las primarias van a favorecer a los candidatos más progresistas, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, lo vimos en 2016, a Sanders le fue muy bien, de hecho, o sea, y la intensidad, no solo el número, la intensidad de apoyo que había a Sanders, tenías que estar allí para anotarla, ¿no? Sí. Lo de Hillary Clinton era el del establishment y era una coronación, no era una competencia. Sanders tenías que verlo. Y me parece que el caso de Bloomberg obviamente trae un interés a la carrera precisamente por esta actitud camaleonesca en la política, pero la verdad es que Bloomberg ha auspiciado algunas causas progresistas. Aparte de estos escándalos que hubo por la manera tan ofensiva en que se dirigió a las mujeres, es un campeón, por ejemplo, del tema del control de armas. Ha dedicado millones y millones de su dinero justamente a este debate, ha apoyado otras causas progresistas, pero también tiene elementos muy controvertidos, como es, por ejemplo, el hecho de que fue, el auspiciador de la política de Stop and Freeze, que podríamos libremente decir alto que te voy a manosear, donde 5 millones de neoyorquinos Él ha literalmente pedido disculpas y eso ha sido la noticia en los últimos días. Pero pidió disculpas años después de que dejó de ser alcalde. Y mientras tanto, afectaron desproporcionalmente a las comunidades latinas y afroamericanas. ¿Cuántas veces no vimos reportes de gente que era simplemente detenida en la calle, lo que es un racial profiling, simplemente por ser latino? Entonces, tiene cosas positivas, pero tiene muchas cosas negativas. Yo realmente no veo en qué manera va a contribuir realmente al debate dentro de los demócratas de manera significativa. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, sí, cuando miras, por ejemplo, el anuncio que hizo este fin de semana, es decir, él lo toma mucho con cuestiones culturales, etcétera, bueno, pues cuestiones de salud, el tabaco, por ejemplo, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los grandes debates en la campaña demócrata, yo casi me atrevería a decir el gran debate, es la cuestión económica y si hay que gravar con un impuesto especial a los multimillonarios. Bloomberg ni siquiera lo toca. Y yo creo que eso, desde luego, va a ser un problema para él. Y luego lo que tú decías, es decir, en las primarias vota el núcleo del partido, votan los creyentes, por así decirlo. Y en el caso de Bloomberg, precisamente la ventaja de Trump es que él detectó un grupo de creyentes que estaban completamente marginalizados y que yo creo que un poco Trump, improvisando su estrategia, se dio cuenta de que ahí había un filón de votos enorme y ahora ya lo tiene perfectamente identificado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Bloomberg, aparte de causar ruido, digamos, vaya a ser una fuerza muy decisiva en estas elecciones. A lo mejor me equivoco. Bueno, seguro que me equivocaré, vamos, pero... Pepe, que te veo con ganas de añadir algo. No, solamente eso le iba a decir. Probablemente no tenga la capacidad de fijar una agenda, pero por ejemplo, en los temas que a él le interesan muchísimo, especialmente el tema del control de armas, tiene esa capacidad de hacer una diferencia en el tema, por lo menos en el tema de la agenda. Y otra cosa, el tema de los impuestos a los ricos no es un consenso de los candidatos demócratas. En el último debate vimos una fuerte pelea entre Elizabeth Warren y Cory Booker, precisamente, porque esta idea de darle el impuesto de 6% a quien gane más de 50,000 o que tenga más de 50,000 millones de dólares, no necesariamente creo que va a pasar a la plataforma demócrata, a menos que gane Elizabeth Warren. Pero por eso, es decir, eso le va a dar mucha más energía a los de Warren. Y, por ejemplo, con la política de control de las armas de fuego es perfecto para que los demócratas pierdan en todos los estados rurales. Las opiniones de José López Zamorano y de Pablo Pardo en este Club de Prensa de hoy. Semana de Acción de Gracias. Ya regresamos. Un minuto pasan de las 10 de la mañana en Washington, son las 12 y un minuto en Montevideo, en Uruguay, donde avanza ese recuento tras unas elecciones que dejaron la incógnita de quién ha ganado en el fin de semana en la segunda vuelta.
Entre los partidos que concursaban o que buscaban esa presidencia está el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou a la cabeza y el Frente Amplio con Daniel Martínez, que busca continuar en el gobierno de Uruguay. Los resultados iniciales dieron un margen tan estrecho que obligaron al Consejo Electoral, a la Corte Electoral, a buscar un recuento para ofrecer un resultado preciso. Pepe, muchos ven en Uruguay la posibilidad de un cambio de gobierno. Es verdad, es muy realista. Creo que la inclinación es precisamente a que gane Lacalle Pou. Sin embargo, hay un dato interesante que tiene que ver con la naturaleza del sistema político uruguayo, que son los votos observados, que corresponden a los votos de personas que votaron, emitieron su sufragio fuera del circuito donde les correspondía legalmente por muchos motivos. Y son más de 30,000 votos, no vamos a ver cifras exactas, pero pueden hacer la diferencia. Claro, siempre el voto observado, como se le llama en otros países, ¿no? El voto en ausencia o el voto por correo, etcétera, que no necesariamente... Voto observado es lo mismo que voto por correo. Exacto, que no sería el equivalente, no sería lo mismo porque lo ejerces, lo votas, pero en un circuito que no te corresponde, y entonces quedan como en reserva, no forman parte todavía de la contabilidad final. Entonces, típicamente sabemos que los votos que por algún motivo no entran en la contabilidad oficial en muchos países, puede ser el voto del ejército, el voto a distancia, etcétera, corta de las dos maneras. Pero técnicamente, teóricamente, ¿no? Potencialmente podríamos estar hablando de que podría haber hay suficientes votos observados que podrían hacer la diferencia, ¿no? Pero si todo sigue por la tendencia que estamos viendo, por la diferencia, bueno, pues sí, parece que será ungido como candidato. Sería fácil decir, es otra bofetada para los movimientos de izquierda en la región, pero no está tan claro. Creo que la estrechez del desenlace en cualquier sentido habla de que la población uruguaya está verdaderamente dividida, ¿no? Entre las dos opciones ideológicas, ¿no? El Frente Amplio ha sido obviamente el partido en el gobierno desde 2005, ha tenido grandes éxitos, ha encabezado una política progresista que ha sido la admiración de muchos países del mundo que tienen esas causas, ¿no? En 2012 legalizaron el aborto, legalizaron los matrimonios del mismo sexo. En 2017 encabezaron este proyecto inédito para legalizar la marihuana a nivel internacional, ¿no? Que ha sido incluso utilizada como modelo en muchos países. Han hecho fuertes avances económicos. Últimamente ha habido una desaceleración económica y le ha afectado el tema de que ha habido un incremento en la inseguridad ciudadana, la criminalidad, que curiosamente fue uno de los grandes temas de la campaña. Probablemente, ¿no? El Partido Nacional vio ahí una vulnerabilidad de los frente amplistas y que pensó que esa era una manera de atacar, y bueno, aparentemente ha tenido un éxito porque vemos que los resultados muestran que hay una gran división del voto uruguayo. Sí, a mí me ha llamado un poco la atención porque cuando se mira por lo menos algunas grandes elecciones en grandes países en América Latina en el último año y medio, ha habido victorias claras, es decir, de un signo o de otro, en Argentina, en México, en Colombia. El caso de Uruguay es mucho más partido, mucho más dividido, aunque también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que puede significar, el Frente Amplio ha estado controlando el poder durante casi 15 años y el hecho de que lo pierda, aunque Martínez yo creo que le está yendo mejor, incluso aunque parece destinado a perder, le está yendo mucho mejor, y el año que viene, creo que en marzo tal vez, hay elecciones locales o municipales, lo cual digamos que puede ser una segunda vuelta en cierto sentido. Yo creo que sí que marca un posible final de ciclo en el caso de Uruguay. Y también, bueno, hay que ver un poco cómo juega esto dentro de las dinámicas regionales, ¿no? Es decir, Lacalle Pou tiene una posición mucho más separada del populismo de Maduro, etcétera, y esto lo puede tal vez enfrentar a Argentina, alinear más con Brasil. Esto habría que verlo hasta qué punto puede ser un cambio en las dinámicas regionales. Lo que sí llama la atención es nuevamente cómo fallaron las encuestas. Ninguna encuesta ha dado un resultado tan estrecho. Yo creo que la profesión de encuestólogo hay que revisarla con mucha seriedad. Ha fallado en muchos casos, notablemente en el Brexit, por supuesto. En el Brexit, y en muchos más. Partes, entonces es muy interesante para mí tratar de entender por esa dinámica, ¿no? ¿Por qué los encuestólogos con sus modelos tradicionales están siendo incapaces de ver las corrientes políticas, los movimientos, los cambios de opinión o de humor? No sé si tiene que ver con las redes sociales, que de un día para otro en tiempo real pueden hacer cambiar la percepción de las personas, y los porcentajes que en elecciones cerradas pueden de alguna manera hacer la diferencia. Se me hace un fenómeno muy interesante, especialmente en el caso de Uruguay. 16 minutos de la mañana en Bogotá.
donde tras días de inestabilidad, de protestas en las calles, el presidente Iván Duque avanza con un gran diálogo nacional, con la idea de recoger las sensibilidades, las inquietudes y los motivos de protesta de gran parte de la sociedad colombiana que en los últimos días hemos constatado ha salido a las calles para pedir cambios. Pero a veces esa solicitud de cambios, Pablo, suena etérea porque cada grupo ha salido a protestar por algo distinto. Bueno, es una de las características de la oleada de protestas que estamos viendo en los últimos meses en todo el mundo. Es decir, son protestas sin líderes, son protestas muy vagas, como tú comentabas, muchas veces estructuradas en torno a redes sociales que permiten que cada uno, digamos, decida su grado de compromiso tanto a nivel personal como a nivel ideológico. Y esto es algo que también dificulta a los gobiernos o a los poderes públicos encontrar interlocución, ¿no? Esto está pasando en todas partes, ha pasado en España, en Cataluña, bueno, en Hong Kong es un caso evidente, en Chile también, y es una vuelta, yo pienso, personalmente pienso que es una vuelta a cómo eran las protestas antes de la Guerra Fría. Antes del 45 muchas protestas eran mucho más caóticas, digamos, o mucho menos organizadas y con un componente ideológico menor. Después, durante la Guerra Fría, por motivos obvios, las protestas se hicieron más ideológicas, salvo en el caso de las protestas estudiantiles, como por ejemplo la de México en el 68, las protestas contra Vietnam aquí, o en Estados Unidos, o la protesta de Tiananmen en China. Las protestas estudiantiles tienden a ser más caóticas, pero ahora, curiosamente, tal vez por las redes sociales, tal vez por la urbanización, también el hecho de que la gente va en grandes ciudades y comparta experiencias, hace que las protestas sean mucho más vagas y mucho más difusas, digamos. Bueno, a mí, enhorabuena, qué bueno que haya abierto este diálogo nacional, ¿no? Me parece sumamente importante que en momentos de tensión y cuando le ha llovido sobre mojado al presidente Duque, ¿no? Porque las protestas han sido crecientes, siempre empezaron con líderes sindicales, afrocolombianos, indígenas, comunidad LGBT, estudiantes. Parece que es de nunca acabar el hecho de que haya abierto este proceso, que presuntamente va a durar hasta el 15 de marzo. Lamentablemente lo que estamos viendo es que parece que no tiene mucha credibilidad porque no le han tomado propiamente la palabra los opositores, creen que no son de fondo. Probablemente la percepción es, como ha ocurrido en otros países donde hay fuerte polarización social, se percibe que quizás solamente es una cortina de humo que no va a encarar los temas que a ellos les parece de fondo, que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, de los líderes, dirigentes sociales, los dirigentes indígenas, el tema de las reformas económicas, y no son temas nuevos. Yo recuerdo todavía cuando se estaba negociando aquí el Tratado de Comercio, Libre Comercio de Estados Unidos y Colombia, el tema de la cantidad de líderes políticos, sociales, sindicales que estaban siendo asesinados en Colombia fue uno de los grandes temas del debate aquí mismo en los Estados Unidos, porque los demócratas condicionaron justamente ese apoyo al acuerdo a que hubiera claridad en cuanto a eso. Y luego recordamos justamente que ese tratado incluyó este plan, ¿no?, de acción, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando se habla de la soberanía y el ejercicio extraterritorial de las leyes, la minuciosidad con la que le exigieron al entonces gobierno de Colombia cumplir con ciertos cambios legales, la implementación de proyectos, incluso la contratación de inspectores y elementos de seguridad justamente para lidiar con esos problemas que eran entonces problemas serios de Colombia. Obviamente vemos que el tema se ha arrastrado, no ha habido una solución a satisfacción de los líderes sociales y bueno, ojalá el diálogo nacional sea un diálogo verdaderamente franco, abierto, que permita llegar a salidas pacíficas. Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de Hong Kong y de la lucha de la mayor parte de su población por la democracia. 11:14 de la noche en Hong Kong, cuando este pasado fin de semana hubo elecciones y los resultados de manera abrumadora le dieron la victoria a los partidos pro democracia. La administradora del territorio autónomo ha reconocido esa victoria, que lanza, en el fondo, un duro mensaje a Beijing, al que le están diciendo que el modelo de un país, dos sistemas para Hong Kong no aplica. Es democracia y un único sistema en democracia y en libertad. Ese más del 70%, Pepe, a favor de esos partidos, a favor de la democracia. Sí, para mí fue muy ilustrativo, ¿no? Un símbolo del ánimo de los tiempos ahí, que haya sido una votación sin precedentes. Votó el 71% del padrón, votó el doble de personas que votaron en las elecciones de 2015 y el resultado fue una
contundente y elocuente refutación de todos los partidos pro-chinos. El hecho de que las fuerzas progresistas, prodemocráticas de allí hayan acaparado 278 de los 344 escaños que estaban disponibles, que las fuerzas pro-chinas solamente hayan acaparado 42, muestra un colapso brutal de los políticos que obviamente se inclinan a favor de Beijing. También los grupos democráticos adquirieron, todavía simbólico, pero adquirieron 117 de los 1.200 escaños del Comité de Elecciones, que tiene que ver justamente con la selección de los líderes en Hong Kong, y que ha sido uno de los aspectos más criticados por la percepción, obviamente, de que son políticos sancionados, ungidos desde Beijing, y no necesariamente son políticos que responden a las causas locales. Me parece para mí que esto es un parteaguas. Ojalá sea una muestra de cómo en otros lugares del mundo los jóvenes no solamente van a salir a las calles, sino van a efectivamente hacer valer sus derechos a través del voto ciudadano masivo. Y bueno, pues ojalá que esto traiga cambios positivos en Hong Kong. ¿Qué quieres decir con parteaguas? ¿Que divide aún más la sociedad? No, me refiero en el sentido de que hay muchas veces los movimientos sociales que ha habido aquí. Por ejemplo, vimos con el movimiento de los Dreamers en Estados Unidos, de la reforma migratoria. Vimos grandes movilizaciones durante varios años y, sin embargo, no vimos que se tradujeron necesariamente en que esa población que estaba afectada por ese dato tuviera una participación política decidida en las elecciones. El dato para mí más triste fue saber que 12 millones de latinos no participaron en las elecciones del 2016, a pesar de que había un candidato que estaba actuando en contra de sus intereses y que los indignificaba y los humillaba y los vejaba. Entonces, en este caso yo veo el parteaguas, el hecho como una movilización estudiantil no se queda en la calle, sino se traduce específicamente en votación, participación política, y en este momento en la capacidad de hacer cambios. De los 18 distritos, ahora 12 son de mayoría de las fuerzas de oposición democráticas. Entonces, esto de alguna manera es una ventana, digamos, a posibilidades de cambio social y político en Hong Kong. Son muy disciplinados los hongkoneses, los latinos aquí. Y también la gente joven, digamos, en general, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el famoso movimiento de Occupy Wall Street, en parte dio pie al movimiento de Bernie Sanders, etcétera, pero nunca fraguó en algo tan estructurado. Aquí los partidos son más cerrados, digamos. Bueno, también el país es mucho más grande, ¿no? Sí, también el país es mucho más grande. En un territorio autónomo como Hong Kong, cuando hay protestas de manera sostenida y multitudinarias, es más fácil que la gente sienta esas protestas y de una u otra manera se solidarice o se oponga. Sí, pero bueno, en Estados Unidos es muy difícil lograr cambios en este sentido. Es decir, tienes las protestas contra Vietnam, que los estadounidenses yo creo que han mitificado, tardaron muchísimo tiempo en fraguarse y en convertirse en algo, y al final Estados Unidos, cuando se fue de Vietnam, se fue en gran medida por una decisión, yo creo que de la élite más que de Hong Kong. Pero bueno, al margen de eso, que no, tal vez tenga razón, o sea, no es una cosa por la que voy a discutir. La cuestión es ahora qué va a pasar. Es decir, porque claramente el gobierno chino no está dispuesto a conceder legitimidad a estos grupos. El hecho de que controlen ahora una parte considerable del poder local puede agravar el enfrentamiento, y el gobierno chino incluso en ocasiones utiliza la situación en Hong Kong como una forma de enfrentamiento y de, digamos, provocar más adhesión al gobierno, a sus propias tesis, es decir, presentando Hong Kong pues como una especie de territorio semi-extraño, controlado por fuerzas extranjeras, etc. Con lo cual, a ver qué pasa, es decir, pero desde luego ha sido una victoria importante, o muy importante, de las fuerzas democráticas, ha sido una victoria muy buena, digamos, pero a ver qué es lo que viene ahora. 11:20 de la noche en Beijing, el día en el que los oficiales del gobierno chino están intentando hacer una tarea de control de daños tras la filtración de una serie de documentos oficiales del gobierno que son conocidos como los cables de China. Un grupo de medios internacionales ha revelado una operación de Estado con el uso de inteligencia artificial para el control de los uigures detenidos en campos de concentración, con la idea de, dicen, lavarles el cerebro y transformar su comportamiento. Pablo. Sí, bueno, esto es en realidad algo que ya más o menos se venía sabiendo, es decir, que China está utilizando técnicas de inteligencia artificial, que está utilizando técnicas de reconocimiento facial. En Xinjiang, que es la provincia, es el llamado Turquestán chino, son musulmanes los uigures, y son unos 30 millones. Y China lleva llevando a cabo una operación de limpieza étnica contra los uigures desde hace más de 20 años. Es decir, tanto por medio de la
inmigración de chinos Han, que son del este del país, que claro, son más de 1.000 millones, entonces contra 30 millones de personas puedes diluir su peso demográfico, como medidas literalmente destinadas a erradicar esa cultura. Un caso muy ejemplar es el de la ciudad de Kashgar. Es una ciudad medieval que era preciosa, porque era una ciudad medieval. China literalmente la ha reducido a escombros y la ha llenado de rascacielos. Entonces, el hecho de que ahora exista esta información es muy claro. También, volviendo a las protestas, y con esto ya termino, es un ejemplo muy claro, es decir, de cómo un territorio que está bien conectado con todo el mundo, Hong Kong, tiene repercusión a nivel mundial las protestas, mientras que Xinjiang, que está en mitad de ningún sitio, nadie ha oído hablar de él nunca. Brevemente, Pepe. Bueno, vengo muy sensible porque ayer estuve varias horas en el Museo del Holocausto. No quiero comparar lo que está haciendo China con lo que hizo la Alemania nazi, pero cuando lees los memorandos y, por ejemplo, la instrucción que le dan a los guardias de seguridad donde le dicen los estudiantes deben tener una posición de cama fija, una posición en la fila fija, un asiento fijo en el aula, un lugar de trabajo fijo, y está estrictamente prohibido que esto se cambie. O sea, realmente es escandaloso. Esto es una violación flagrante de los derechos humanos, de los derechos civiles, de cualquier trato digno y humanitario que haya hacia cualquier persona, independientemente de si ha cometido un crimen o lo que haya hecho. Obviamente esto requiere de una observación internacional, no sé, de la ONU, la Cruz Roja Internacional. No puede ser que continúe este trato si efectivamente se está llevando a cabo de tal manera como lo filtran los documentos. Y nuevamente unos aplausos al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Ha estado haciendo un trabajo excepcional. A veces con las redes sociales y estos nuevos ecosistemas se pierde de vista que se necesita de este tipo de trabajos, incluso de las personas que lo filtraron, para que realmente salgan a luz estas irregularidades que están ocurriendo a nivel mundial. Y protege la fuente y sustituye, me atrevería a hacer el análisis aquí, un poquito lo que intentó en su momento hacer Wikileaks, al filtrar documentos a varios medios de comunicación. Sí. En este caso, la misma profesión se organiza para trabajarla conjuntamente y difundirla de manera internacional. Esto es Club de Prensa. Última pausa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, este espacio de análisis en esta recta final. Este fin de semana pasado, la juez de la Corte Suprema, que lidera, dicen los analistas, el movimiento, el grupo más liberal dentro de esta Corte Suprema estadounidense, fue hospitalizada. Se trata de la figura mítica, aún en vida, me atrevería a decir, de Ruth Bader Ginsburg, que tiene 90 y, si no estoy mal, 92 años. No tengo la cifra 86 aquí. años. ¿86 tiene? Bueno, 86, yo le doy ya años de vida. En cualquier caso, ha sido hospitalizada por sentir escalofríos y tener algo de fiebre. Estuvo 24 horas hospitalizada y ya ha regresado a su actividad normal. Muchos conservadores ven la posibilidad de su retiro o su deceso como una puerta para consolidar una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Y los demócratas temen que si eso suceda y Donald Trump propone el candidato, se pierda el equilibrio que hay relativo de 4-5 hoy en esa Corte Suprema. Pablo, brevemente. Una cosa muy llamativa es que en círculos conservadores ya hace años, y lo podéis buscar en Twitter, que dicen que Ruth Bader Ginsburg está muerta. Y esto no es broma, lo dicen. Yo la he visto hace poco en el Kennedy Center. Fue muy impresionante porque la gente se levantó cuando sabía que estaba allí y la aplaudieron como durante 2 minutos. Y bueno, su muerte, si se produce, puede definitivamente cambiar la composición del Supremo, que es como la corte de sacerdotes. Tengo 10 segundos. Bueno, con Breaking News confirma el mundo que Ruth Bader Ginsburg está viva. Es un gran susto que nos ha dado, porque efectivamente ahorita el equilibrio, si es que existe, ha sido muy tenue. El juez John Roberts ha sido el fiel de la balanza y realmente sería una preocupación seria si le toca al presidente Donald Trump elegir a alguien para la Corte Suprema el próximo año. Las opiniones de nuestros analistas. Hasta aquí este Club de Prensa de hoy. Gracias por escogernos. Feliz semana de Acción de Gracias.